Muy buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta emisión especial del portal. Estamos aquí saliendo al aire a través de todos nuestros canales, saludando, por supuesto, como lo hacemos siempre, a cada una de las personas que nos acompañan y hoy queriendo poner el foco en el problema económico de la Argentina. Nuestra querida amiga ya, Silvia Lich, que ha estado en varias oportunidades en nuestro programa, vamos a presentarla porque por ahí algunos aún no la han escuchado nombrar. Ella es analista financiera independiente y siempre trae una mirada consciente, una mirada más ampliada de la realidad que solemos ver a través de los medios y que, bueno, ella nos ayuda a pensar, a profundizar, a tratar de entender, y voy a decir esto como consumidora de sus programas y de cada uno de, de las salidas que ella hace al aire en su canal privado, qué hay detrás de toda la información y qué hay detrás de todas las noticias. Así que hoy vamos a poner el foco en esto, en ¿cuál es la solución económica al problema de la Argentina? Le damos la bienvenida. Silvia, ¿cómo estás? Un gusto tenerte otra Hola, hola vez. Maga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto para mí, gracias por invitarme. Siempre un placer venir a tu programa. Bueno, para nosotros más que placer, porque siempre digo, es abrir la cabeza, es ayudarnos a pensar y hoy te tiraste a traer un tema, pero muy potente, ¿no? Sí, es el tema del día y lo interesante también que yo veo es que en todo el planeta se está hablando de esto porque quizás la gente, no sé, de habla hispana o en Argentina ven noticieros argentinos, escuchan a influencers argentinos, pero yo, como sigo influencers, por ejemplo, de Estados Unidos, de Inglaterra, de muchos lugares del mundo, todo el mundo hablando de lo que pasó con este cambio de presidencia, de la situación en Argentina y, por desgracia, una cantidad gigantesca de desinformación al respecto. O sea, gente que no está en la Argentina y habla todos los días de la economía y de lo que está haciendo Milei, etcétera, y desinforman porque después de haber estado en Argentina, luego de 35 años de no estar, yo me doy cuenta que la situación es tan compleja que no es fácil de entender, no es fácil para nada, ni siquiera para un argentino. Entonces, la gente que no está en la Argentina está muy lejos y no sé de dónde trae los análisis que hacen. Yo creo que están desinformando y eso es un tema que hay que estar muy conscientes. Ese es el primer punto que yo veo ahora sobre lo que está pasando en Argentina. Y tal como decís vos, sí, es el tema del momento, pero es un tema muy complejo, eso sí, sí, sin lugar a dudas. Eh, Silvia, ¿vos crees que hay una solución em, posible para la Argentina? Digo, ¿por qué te lo pregunto? Vos sos analista financiera pero digamos, hay fórmulas, ¿no? Que los economistas pueden manejar y esto se hace de aquí para allá, pero también hay algo, y aquí viene, creo, siento yo como nudo de la cuestión, y ya te dejo para que nos cuentes un poco tu manera de ver esto, pero que hay algo que tiene que ver con lo cultural, ¿no? Que por ahí está Muy interesante, sí, 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 lo muy que enquistado decís, sí. y eso a lo mejor no permite, no da lugar a esas fórmulas, no da lugar a nuevas salidas del problema. Digamos, esto es algo que yo me lo cuestiono y digo, no sé si es el personaje el que cambia la situación económica del país o en realidad somos los argentinos los que tenemos que cambiar algún switch que tenemos en la cabeza. Muy buena pregunta, buen punto, y también voy a hablar un poquito de eso. Lo que sí quiero decir, recordarles a todos que yo hace muchísimos años que no estuve involucrada en lo que pasa en la Argentina. Eso es bueno y malo. Primero, lo bueno es que no tengo ninguna preferencia política para ningún partido argentino, porque ya después de tantos años afuera no tengo nada ni a favor ni en contra de ningún político.
Y eso me permite quizás una visión un poquito más objetiva de los datos, de los hechos. Y eso es lo que yo quisiera hacer. O sea, simplemente analizar lo que pasa en Argentina y luego las propuestas de este nuevo gobierno para ver si realmente son eso que vos decís, una fórmula que puede tener alguna chance de ayudar. Y por un lado yo te dije que es un tema muy complejo y por el otro lado quiero decir que es tremendamente simple lo que pasa. Lo que pasa es que lo complican, ¿ok? Y yo quiero empezar por el discurso que dio el ministro Caputo, el nuevo ministro de Economía, donde él hace algo correcto, que él dice, vamos a ir a la génesis del problema, y me gustó ese concepto, génesis. También sabemos que Javier Milei es una persona que estudia mucho la Torá, yo creo que no hay aquí casualidades de los usos de los conceptos, y el ministro Caputo trata de poner un dedo sobre por qué estamos así, o sea, él dice por qué estamos tan mal en Argentina y él enumera un montón de motivos, pero el motivo principal que él señala es el déficit fiscal y él lo explica de una forma muy clara, como hago yo en mis videos, que a veces la economía hay que simplificarla para que se entienda. Y él dice, cuando hay más gastos que recaudación, que entradas, como si fuera una empresa, eso es totalmente correcto. Pero mi crítica es que él no habló del verdadero motivo, o sea, lo que él dijo no es correcto. Es decir, el déficit fiscal es un resultado de algo anterior. Y ahí está la pregunta del millón de dólares. ¿Qué es ese algo anterior? Y ahí eso se conecta también a lo que vos decís, a lo cultural argentino. Y vamos a analizar esto desde algo bien básico y es reconocer lo que todos saben a nivel mundial, que Argentina es un país extremadamente rico en recursos, rico en su tamaño, rico en el nivel de la gente. Hay mucha gente muy educada. La educación argentina, por lo menos durante el siglo XX, fue excelente y también gratuita. Entonces ahí viene la pregunta tan simple, ¿cómo se llega a que un país tan rico esté en esta condición? ¿No es cierto? Esa es una pregunta que hay que hacerse. Y no es por el último gobierno que se puede culpar, no, es por muchos, muchos años. Entonces vamos a empezar a hablar del tema que dijo él, que es el déficit. O sea, ¿de dónde paga un gobierno para decir los gastos que tiene, que son más de las entradas? ¿De dónde vienen las entradas? Las entradas vienen de recaudación de impuestos. ¿De qué? De las ganancias. ¿Y las ganancias de quién? De los productores. Entonces, si vos tenés un país extremadamente rico que produce y ingresa mucho dinero de afuera porque vende afuera, no te va a faltar dinero para pagar los gastos del gobierno. Entonces, hay que preguntar por qué no hay suficiente recaudación, ¿no es cierto? Por más que los impuestos son altísimos en la Argentina, o sea que es algo totalmente inentendible. Y ahí se llega a otro punto, que ahí está lo cultural que vos decís, y es la famosa deuda externa. Yo no escuché en ningún momento del discurso de Caputo, ni tampoco de Javier Milei. O sea, sí escuché que él dice que, o sea, antes de ser electo habló de que hay que eliminar la deuda externa, me parece totalmente correcto. Pero luego, cuando ganan la elección y ya entran a trabajar, lo primero que hacen es ir a Estados Unidos al Fondo Monetario Internacional. Entonces, primero vamos a llamar al niño por su nombre. El problema de la Argentina es que un país extremadamente rico no necesita pedir prestado de nadie. Y ahí está el tema cultural. ¿Por qué el ciudadano argentino sigue aceptando la idea de que hay que pedir prestado dinero al Fondo Monetario Internacional? Y hay que ir atrás a la raíz y decir, ¿por qué empezaron a pedir prestado al Fondo Monetario Internacional? ¿Y quién es ese Fondo Monetario Internacional? Ahí es a donde hay que ir. Eso para empezar. Luego, en este mismo momento, cualquier emprendedor argentino, cualquier persona o empresa, cuando yo estuve varios meses en Argentina, hablé con mucha gente y vi mucha gente que
le interesa desarrollar cosas y tiene mucho talento, pero que no tenían una empresa, no lo hacían a nivel de negocio. Yo les preguntaba, ¿por qué no haces esto? Me decían, no, olvídate, es imposible. ¿Vos sabés lo que es acá tratar de abrir un negocio, una empresa, solo a nivel burocrático? Entonces, yo no escuché a nadie del gobierno nuevo, tampoco en la campaña, hablar de eliminar burocracia y de sacar trabas a la producción. Yo no escuché absolutamente nada. O sea que se ha hablado de muchas cosas, pero no se ha hablado de lo más importante. Primero, un país rico no necesita pedir prestado de nadie. Lo que necesita es permitir que la economía funcione, que el sector privado pueda trabajar rápidamente, sin trabas, y en ese momento, si vos hasta le subís los impuestos, todavía va a funcionar todo bien. Pero en este momento tenés todo patas para arriba, tenés una burocracia que no se ve ni siquiera en un país, no sé, comunista de hace 100 años, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, una amiga mía es gestora del automotor y yo le pregunté, ¿qué es eso? ¿Qué es ser gestor del automotor? Y ahí me explica que hay una profesión entera solamente para que una persona pueda cambiar de titularidad un automóvil. Sí, Y yo digo, pero ¿cómo puede ser esto? Por ejemplo, en Israel, el país donde he vivido los últimos 35 años, vos vendés o comprás tu auto, vas al correo, va el comprador, vendedor, decís, me lo vende a mí. No te preguntan ni cuánto pagaste ni nada. Simplemente vos declarás que se lo pasás a otra persona y ahí se acabó el trámite. Y cuando mi amiga me empezó a explicar lo que conlleva cambiar una titularidad en la Argentina, yo no lo podía creer. Y ahí es donde vos decís, claro, o sea, acá la burocracia es la reina, o sea, en Argentina la burocracia es la reina. ¿Y eso qué es? Eso es corrupción, nada más. Entonces, también hablar del tiempo, el tiempo que te toma poder gestionar algo. El tiempo es claro. lo más valioso que hay a nivel de economía, pero le estás consumiendo el valiosísimo tiempo al ciudadano, le estás consumiendo al empresario. Entonces vemos como nadie ha hablado de todo esto, porque decir vamos a echar o reducir ministerios, que al final va a haber menos servicios al ciudadano, eso, si no cambias la mentalidad de la burocracia, no te va a ayudar de nada, porque entonces vas a tener menos servicios, pero todo va a estar desastroso y va a seguir tomando eh, Va a tomar más añares. tiempo. Claro, va a ser peor todavía, porque menos manos van a tener que hacer toda la burocracia que hacían antes, o sea que va a ser un desastre a ese nivel. Si no se cambia esa actitud, esa filosofía de que todo tiene que tomar 500.000 formularios, o sea, porque eso es la burocracia. Entonces, yo no escuché hablar de eso, casi a nadie tampoco. Así que bueno, no sé si querés vos comentarme algo de Claro, todo lo que ahora, estoy diciendo. todo esto que traes es, la verdad que sí, es muy cierto y la pregunta es, eh, ¿por dónde se empieza a ordenar un país? Porque vos decís, ¿para qué pedimos dinero? Bueno, no sé quién fue el primero que pidió un préstamo al fondo, pero ahí empieza un poco ya empieza la decadencia de la Argentina, ¿no? Por este endeudamiento. Exacto, Eh, ¿Cómo exacto. salís cómo se sale de una deuda? Digamos, Primero porque hay que hay que hacer reconocer, recortes, ¿no? Hay que hacer, claro, pero hay que reconocer la verdad de las cosas y empezar a cuestionar, porque por ejemplo, el primero que pidió un préstamo al Fondo Monetario Internacional no lo necesitaba, porque realmente Argentina durante la primera mitad del siglo XX era uno de los países más ricos del mundo, a todo nivel y también a nivel cultural. El desarrollo de la cultura argentina, llegaban a la Argentina artistas de Europa para después seguir a Nueva York. O sea, Argentina era el Teatro Colón, era no me acuerdo la palabra, donde uno salta para llegar a otro lado, pero a ese el nivel estaba trampolín. Argentina. Un trampolín para después tener éxito en el mundo era primero Argentina. O sea, no solo a nivel de dinero, también a nivel de cultura.
Entonces, número dos, hay que preguntar, ¿quién es el Fondo Monetario Internacional? O sea, no es un ente que le pertenece a un gobierno, no es tu gobierno, no es nada, es una cosa que se inventó con ciertos motivos. Y ahí tenemos que llamar al niño por su nombre. Argentina era un competidor para todas las economías del primer mundo, porque producía de todo, tenía minerales, tenía riquezas, tenía alimento. Entonces, los países, Estados Unidos, que es la número uno, tenía un potencial competidor en Sudamérica que iba a hacer que lo que ellos producían, ellos tengan que vender más barato para competir con Argentina. Entonces, de alguna manera, eh, de golpe aparece un ente llamado Fondo Monetario Internacional que empieza a ofrecer préstamos para el desarrollo del tercer mundo a quien no lo necesita. Y luego, ¿qué es lo que ocurre? Que esos préstamos con unas tasas de intereses altísimas empiezan a generar un compromiso monetario del gobierno del país, en todos los casos. Y si hablamos de la Torá y hablamos de que Javier Milei es un ferviente estudioso de la Torá, la misma Torá, que es el Antiguo Testamento, explica que la deuda está hecha para esclavizar. Para eso está hecho, está escrito en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo es que un presidente de un Tal cual. país extremadamente rico, que es una potencia mundial, se deja convencer por unos funcionarios de un ente eh, que al fin y al cabo es una especie de arma que le permite destruir economías? ¿Por qué esa persona va y firma un préstamo? Esa es la primera pregunta que se tienen que hacer todos los argentinos. Y ahí empieza el ciclo vicioso, que eso es lo cultural. Escuchar ciudadanos argentinos que dicen, uy, la deuda, uy, los intereses, y decirle, discúlpame, ¿vos sabés de dónde viene esa deuda? ¿Y vos por qué aceptás que tu presidente vaya y pida otro préstamo? Eso es lo básico, de ahí hay que empezar. Ahora, esto que decís, sí, la deuda esclaviza, la deuda somete, ¿no? Creo que en menor escala nos puede pasar a todos. Cuando estás endeudada es realmente un problema. Ahora, hay muchos países en el mundo que están endeudados, sin ir más lejos, Estados Unidos también, Silvia. ¿Y qué crees que, o sea, cuánto resiste un país? Digamos, va a llegar un punto que puede haber un default generalizado y ¿quién se perjudica? Porque vos decías bien, ¿quiénes son los del fondo? ¿Son países? ¿Son personajes? Porque estos son los más interesados en seguir sosteniendo las deudas. Claro, el sistema de deuda es un sistema ¿cómo se puede decir? Algo pirata. Es Claro. un sistema para llevarte lo que le pertenece a los otros, sobre todo a los pueblos, porque no es un secreto que en muchas cúpulas políticas hay mucha corrupción. O sea que el político, nosotros no sabemos la motivación que tiene, por qué él va y firma eso. O sea, lo que sí sabemos es que los dañados son los ciudadanos de un país, que a ellos les pertenece el país, es el futuro de sus hijos y de sus nietos que le están robando con esa deuda. Entonces, los políticos, eh, de- so- digamos, el pueblo, un ejemplo de la Argentina es el pueblo. ¿Cómo puede otra vez escuchar que están pidiendo préstamos del Fondo Monetario Internacional? O sea, ¿cómo el pueblo puede aceptar eso? Yo no lo entiendo. Luego, escuchando las medidas del ministro Caputo, inmediatamente cuando él dio este discurso, eh, yo aquí anoté varias cosas y yo digo, otra vez, no entiendo lo que están haciendo, porque entre las medidas del ministro Caputo está aumentarle los impuestos a los exportadores. O sea, de ahí te viene el bendito dinero que decís que te falta. Dice, no hay más plata, muy bien. ¿Y de dónde pensás que te va a venir la plata? De la producción, pero le estás aumentando los impuestos al exportador y estás liberando las trabas de la importación, o sea, estás haciendo totalmente lo opuesto
de lo que va a hacer que las arcas de tu país se llenen de dólares. Porque el productor argentino es el que le vende afuera y entran dólares al país. El importador saca los dólares del país. Claro. Y lo que está haciendo, lo que dijo en el primer discurso Caputo es que va a hacer medidas que van a aumentar el gasto del exportador, el productor, y van a sacarle las trabas al importador. O sea, eso es algo que yo no lo entiendo. Que alguien me lo explique, por favor, sea alguien inteligente abajo, economista, que lo escriba en los comentarios. Tenía que hacer todo lo contrario, es decir, ¿Y eliminar la cuál es el burocracia. interés? Cuál puede ser, digamos, qué hay detrás de todo este Ah, no relato? lo sé. Eso es una pregunta excelente porque a mí lo que me vino la intuición cuando yo pensé en la pregunta, ¿cómo se salva la economía argentina? ¿Sabes? Lo que me vino a la mente es cuando tengan la intención de hacerlo. Esa es la respuesta que me vino a la mente. Porque cuando yo veo este tipo de medidas, yo digo, ¿acaso hay intención de salvar este país? Porque hacer todo lo contrario de lo que va a hacer que se te llenen las arcas de dólares cuando tenés un país extremadamente rico que puede producir y exportar tal como lo hizo durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde Argentina se volvió muy rica porque vendía alimento a Europa que estaba en guerra. Entonces, hoy que tenemos un problema en la cadena de suministros de alimentos a nivel mundial, Argentina podría otra vez llenarse de oro, porque es otro momento en la historia en el que falta el alimento y falta la materia prima. Entonces, podrían hacer lo contrario de lo que están proponiendo, Claro, es eliminar la burocracia que dificulta el trabajo de una empresa que produce en la Argentina y darle toda la ayuda para que pueda exportar. Entonces van a entrar dólares. Pero no, están proponiendo lo contrario. Entonces yo no lo sé, no sé responderte por qué. Es algo que es sí, todo lo contrario que hay que hacer. yo lo que por ahí puedo, digamos, desde mi percepción, sumarte a esto que decís es, siempre fue como reglas del juego desparejas, abrir el juego muy, digamos, completamente a las importaciones, justamente porque la importación se lleva puesta a la industria nacional, se la lleva puesta por costos, por recursos, entonces abrir demasiado sería como muy antipático también, digamos, sería una medida que por más que llene las arcas, eh, también juega en contra de la economía local. Digamos, esa es mi primer mirada, No, ¿no? no, 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 Sobre, no. Déjame que te corrija. Es- Estás diciendo que la importación llenaría las arcas. No, te equivocas, es al revés. La exportación llena las arcas. Es decir, eso entendí que, ayuda al productor nacional, porque el productor nacional no solo va a vender en Argentina, sino que va a vender afuera. O sea, vos tenés que abrir la exportación, tenés que bajarle los impuestos o no bajarle los impuestos, solamente facilitarle el trabajo al que produce y exporta, que es todo lo contrario que están haciendo hoy. O sea, solo ver la burocracia que hay en la Argentina. Luego, ¿qué más dijo el ministro Caputo? Que quita las subvenciones a la energía. ¿Cómo vas a hacer eso? O sea, toda tu producción depende de la energía. De un día para el otro, 70% de alza en la gasolina, en la nafta. En otros países, en Francia, en Estados Unidos, si vos subís un 10%, tenés una revolución. De un día para el otro, 70 y luego 2, 3 días más llegó a 100. Eso no es ayudar a la producción local, eso es destruir lo poco que queda en pie. Entonces, yo no lo sé. Cuando me preguntas por qué, no sé responder por qué, porque lo que sí veo es que es totalmente lo opuesto que hay que hacer para que el país pueda generar dinero de su trabajo y no ir a pedir prestado al Fondo Monetario Internacional, porque vos estás matando a aquel que te genera de forma correcta los dólares, lo estás matando. Entonces al final no vas a tener más remedio que a pedir otro préstamo. Entonces, ¿qué hicimos con eso?
Eso es lo que yo pregunto. Claro, lo que pasa es que se convierte en inviable un país en estas condiciones, completamente inviable, o sea, es mejor regalarlo si es por eso, porque ya no tiene de dónde generar el país, porque no tiene la energía y no puede traer recursos, dinero, porque pasa a ser eh, poco, digamos, favorable para el productor. Entonces, digo, no sé, o es un plan macabro o, o no sé, pero ¿crees que esa sería como el inicio de la solución del problema un poco? Porque acá la idea es un poco a través de tu relato, Silvia, ver soluciones que se contradicen con todo lo que se propuso hasta ahora, entonces. Sí, o sea, no se puede negar que toda la campaña electoral del partido de Javier Milei fue todo lo contrario que están haciendo ahora. No se puede negar. O sea, yo también tenía No, esperanza. Cuando yo escuchaba a Milei hablar, yo decía, wow, si este señor hace todo lo que promete, va a sacar adelante a Argentina, pero no lo están haciendo lo contrario. O sea, el primer paso es irse a Estados Unidos a hablar con el Fondo Monetario Internacional, luego subirle impuestos a los productores, luego abrir la importación, que es donde se te van a ir los dólares y vas a destruir la producción nacional, luego subir el 70 hasta 100% del costo de la energía, que es la base de toda la producción. O sea, esto parece un manual para destruir la última chance de Argentina de no colapsar. O sea, eso es mi humilde opinión de una persona que lo ve desde afuera. Esa eh, es mi humilde opinión y ojalá me equivoque, pero si ¿y uno ve solo quién, los datos, a quién beneficiaría que la Argentina choque de frente y ya colapse? ¿A quién beneficia toda esta situación? a las multinacionales del exterior las beneficiaría, porque podría comprarse regalado las riquezas de Argentina. Wow. ¿Vos creés que vamos en esa dirección, a este paso, por decirlo, con este tipo de medidas? No lo sé, espero que no. Yo no tengo la bola de cristal y tampoco sé lo que tienen en la mente los toma decisiones, pero yo lo único que veo son los hechos, las decisiones que están tomando como si fuera, por ejemplo, una empresa, porque yo lo digo en mi canal en muchas oportunidades, un país es como una empresa, tiene que hacer que entre dinero y que haya pocos gastos. Y tenés que tener un buen gerente. Si vos tenés un gerente que todos los años genera pérdida y lo único que hace es pedir préstamos a los bancos, en un momento lo vas a echar y vas a poner otro que haga mejor el trabajo. Y lo que ha pasado en Argentina durante decenas de años es que el gerente, que supuestamente son el presidente y el ministro de Economía, siguen haciendo los mismos errores que los anteriores y siguen hundiendo más el país. Entonces, ¿cuándo va a venir un gerente que sabe el trabajo y que lo hace? Esa es la pregunta interesante. Y cuando hablaba Javier Milei antes de las elecciones, se escuchaba, se parecía que sí, tenía ideas que eran de alguien que entiende y que va a hacer cambios para bien, pero luego ¿cómo se dice? Cuando entra el gobierno, de asumir, Asumir. ya lo que están haciendo muestra que vuelven a hacer lo mismo que todas las decenas de años de los gerentes que han hecho todo y que sus resultados han sido la destrucción total de la economía argentina. O sea, esos son los hechos, no las palabras, los hechos, como dijo Claro. Sarmiento, hechos, no palabras. Eso me lo acuerdo de mi infancia en Argentina. Bueno, o los discursos son muy perversos o en realidad lo que están mostrando a las claras que los que gobiernan no son los que gobiernan, porque digamos, el discurso siempre fue como muy seductor de cosa nueva, de energía nueva, de cambio, y si eso no se cumple o no se hace, es porque, insisto, o es perverso, ¿no? Jugar con la gente o en realidad son otros los que manejan los hilos. No lo sé, eso yo no lo puedo saber, pero yo sí puedo ver los hechos, nada más. Y también preguntarle a los argentinos, ¿cuántas veces les han hecho esto? Que un político ha prometido cosas
y al asumir ha hecho lo contrario. Eso yo se lo puedo preguntar a los argentinos. ¿Y cuántas veces se van a seguir Tal cual. creyendo, cuántas veces van a seguir creyendo en ese marketing que hacen durante las elecciones? Porque el ciudadano argentino sigue creyendo en ese sistema de elecciones, sigue poniendo su esperanza en otro candidato. ¿Cuántas veces se van a seguir creyendo esa historia? Silvia, Estados Unidos también tiene una deuda que le revienta en cualquier momento encima. ¿Cuánto le perjudica al ciudadano norteamericano y cuánto perjudica a la economía mundial que esto? Porque ellos no están exentos de deuda como nosotros, ¿no? Todavía supera ampliamente. ¿Qué crees que esto puede traer como consecuencia también? Bueno, lo que pasa con Estados Unidos es que Estados Unidos es el imperio que ha sido el depredador de todo el resto del planeta. Hay que decirlo con las palabras justas, porque el dólar ha sido un arma que han usado para llevarse la riqueza de todos los países, porque al transformarlo en la moneda, digamos, que, que es la que se usa para todas las transacciones internacionales y sobre todo luego de transformarla en la que respalda todo lo que es la industria petrolera internacional, o sea que todas las transacciones del petróleo se hicieran en dólares, ellos han mantenido el valor del dólar a pesar de que ellos imprimían y generaban inflación, o sea, no inflación, sino cantidades de dinero que no tenían ningún respaldo. Pero la forma que utilizaron para mantener el valor del dólar fue eh, obligar a todos los vendedores de petróleo a vender en dólares. Entonces, ellos a través de decenas de años hicieron que no se devalúe el dólar de esa manera, pero se ha llegado a un punto en el que esto está por explotar, sin lugar a dudas. Y aquí quiero recordarles, hay una película que habla de lo que pasó en la empresa Lehman Brothers la noche anterior de que comienza la crisis de 2008. Y lo que pasó ahí es lo que está pasando ahora con Estados Unidos. Es decir, que hay alguien que sabe lo que está por pasar y disfruta de eso también. O sea, porque en la economía mundial el que sabe de antemano lo que va a pasar es el que gana. Y los Claro. multimillonarios siempre ganan, ganan cuando sube, ganan cuando baja, ganan cuando hay crisis, ganan, en todo momento ganan, porque siempre están un poquito adelantados y saben lo que va a pasar. Por ejemplo, la escena del final de esa película es el gerente de Lehman Brothers, el dueño, que él está comiendo un steak está en un restaurante de lujo, él es muy rico, y él mira por la ventana y ve todos los grandes edificios y él dice, ¿ves? Por la posibilidad de apalancarse, que es eso, es generar dinero del aire, es vivir de deuda, etcétera. Por eso existe todo esto, todos esos edificios. Pero en un momento explota la burbuja y lo importante es que vos seas el primero en salir. O sea, el que sabe que tiene que salir, él va a ganar siempre. Claro. Entonces, la economía norteamericana también va a colapsar, está yendo a pasos agigantados, pero hay mucha gente que va a ganar un dineral de ese colapso también. ¿Cómo se llama la película, Silvia, que decías? Se llama, bueno, no me acuerdo cómo se llama en este momento, te digo la verdad, pero es la película, es muy famosa esa película que habla de lo que pasó en Lehman Brothers la noche anterior, cuando ellos liquidan todo el portafolio y al otro día se arma, empieza a caer la bolsa de valores porque un banco financiero liquidó su portafolio y eso es lo que genera un efecto dominó en todo el mundo de las finanzas americanas y del mundo. Pero ese dueño de Lehman Brothers encima hizo short de su propia empresa, o sea, él ganó de todo, él se llenó de dinero por ese colapso también, solamente porque estaba un paso adelante de los demás. Entonces, lo que hay que entender es que este ciclo
que va a explotar pronto, es un ciclo que los que manejan los hilos lo saben, lo programan y van a ganar dinero de él también. Los que van a sufrir, como siempre, son los pueblos, la gente que no se entera de nada y sigue viviendo sus vidas simples, que son la tuya y la mía, eh, y al final tienen que pagar por las decisiones de esa gente que siempre ganan. Esa es la realidad, la triste realidad. Silvia, pensando un poco también en esto que mencionabas de las medidas que tomó el nuevo presidente de la Argentina, eh, también, digamos, vino a mi mente esto de este hombre recién empieza, tomar medidas demasiado antipáticas o que son necesarias, no digo que no, digo, pero a lo mejor estas medidas de las cuales él hizo pie en su campaña política, a lo mejor no cuenta con el consenso y del Congreso, del Senado, o sea, es como que de algún modo siento yo que más allá de su intención, está como con, no tiene la fuerza todavía o no tiene los acuerdos todavía con la gente que le van a dar el pulgar hacia arriba, ¿no? Entonces pensaba hasta dónde cualquiera sea el presidente, ¿no? Que no es una tremenda partida de ajedrez que va a que ir jugando y pensando cada una de las movidas, aunque muchas de esas vayan en contra de lo que dijo en su discurso. Entonces, pensando como también el contexto en el que acaba de entrar, ¿no? Que no lleva ni 10 días de gobierno. Bueno, la pregunta no es si va a tener apoyo o no, la pregunta es qué medidas está por tomar. O sea, hablar de que, por ejemplo, vengan los peronistas, los kirchneristas, lo que sea, y a propósito vayan en contra de todo lo que él diga, es una cosa. Pero otra cosa es preguntarse, ¿las medidas que está por tomar son las correctas? Y si existe un poco de sensatez en los políticos de Argentina, también ellos tienen que preguntarse, ¿las medidas que está por tomar van a ayudar a que Argentina salga de la situación en la que está o van a ser el último golpe de martillo en el féretro de ese país? Entonces ya no Claro. importa si sos kirchnerista, peronista o quién sos. La pregunta es, ¿te importa el país? ¿Te importa que se salve o qué es lo que te importa? ¿Qué es lo que te motiva y qué está detrás de tus decisiones? Nada más. Silvia, la economía de la región, ¿crees que está en situaciones, digamos, similares? ¿Hay algún país que haya que mirar y decir, bueno, acá, ¿no? Se están haciendo un poco las cosas bien, o, digamos, ¿cómo también? Porque esto no es, este es un problema de la Argentina de hace mucho tiempo, pero la impresión que hay es que ya es un problema más global, digamos. Europa no está bailando, digamos, tampoco la están pasando bien ahí, ¿no? Sí, tenés razón, o sea, hay una especie de tendencia global los últimos Sí, años en las que se ve que todos los presidentes electos parece que hicieran todo para destruir las economías. Eso es lo que parece. Y luego vemos que muchos de ellos han sido parte de todo tipo de grupos organizados por entes paragubernamentales donde tienen muchos objetivos que no necesariamente son lo que necesita cada país soberano de Sudamérica, digamos. Y la pregunta es por qué los presidentes se adhieren a esos objetivos que no son los objetivos del país soberano y de su pueblo, sino de entes paragubernamentales que están fuera de sus países. Eso es algo global, sin lugar a dudas. Así que es un tema bastante difícil, bastante complejo y muy problemático, porque ahí está el punto. Los gobernantes de los países hoy, ¿a quién sirven? Esa es una pregunta que todo ciudadano se tiene que hacer y tiene que tratar de buscar la verdad. ¿Acaso los gobernantes son gente independiente, patriota de su país o gente que es manejada por otros intereses? Eso es algo clave.
llegar a la respuesta. Sí, no, no es, tal vez no es una pregunta que nos hagamos, ¿no? Que tendríamos que empezar a hacer ese ejercicio. Silvia, venía pensando, ¿cuál es la economía que crees hoy que funcionaría, no solo en la Argentina, hablemos en el mundo, con todos los cambios que el mundo ha tenido, desde monedas, desde temas climáticos, o problemas regionales o de fronteras, o sea, con todo lo que de alguna manera viene sucediendo desde hace muchos años? ¿Hay economías que funcionen en estos tiempos? ¿O podemos afirmar que después de todo lo que pasó, todas las economías están en crisis? ¿Hay algo entonces que no está dando la ecuación? Es verdad, no está dando la ecuación. Y yo creo que sin lugar a dudas el liderazgo político es lo que está fallando, sin lugar a dudas. Porque volvamos al caso Argentina. Un país extremadamente rico no puede estar en la situación en la que está a menos que se esfuercen por destruirlo. O sea, tenés que hacer un esfuerzo para que un país rico esté en déficit. Entonces, ahí está la gerencia, como en una empresa, el gerente está fallando. Entonces, ¿por qué el pueblo argentino, en este caso, continúa eh, creyendo en todas las campañas electorales de esos supuestos gerentes que una vez que asumen hacen todo lo contrario de lo que prometen o hacen todo al revés de lo que tienen que hacer? Tenemos el caso actual: destruir la producción y la exportación y abrir las puertas a la importación. Luego vas y otra vez empezás a hablar de endeudarte con el mismo fondo buitre pirata que te ha destruido durante decenas de años. Entonces, ¿qué es lo nuevo? Yo no veo aquí nada nuevo en la política, y es una, creo, gran desilusión después de tantas promesas durante las campañas de elecciones. ¿Qué es lo que a vos como analista financiera independiente hoy más te preocupa de la situación de la Argentina? ¿Qué es lo que tu experiencia o tu olfato te, digamos, hace que te preocupe o te ponga en alerta de la situación? Bueno, lo que pasa en Argentina ahora es un caos total. Es algo que es difícil de poner el dedo sobre un punto y decir esto, ¿no? Es tremendo. O sea, no tengo palabras. O sea, si vos me preguntás, no sé por dónde empezar. O sea, la situación es catastrófica. Eso es lo que te puedo decir. Eh, y lo que te puedo decir también es que el resultado va a ser la destrucción total de la clase media, de lo que queda en la Argentina. También otra medida eh, de las que enumeró el ministro Caputo es duplicar las ayudas sociales a la gente que no Ah, sí, trabaja. Entonces, eso también es lo contrario de lo que se habló durante la campaña de elección. Eso es gasto gubernamental. Entonces, ¿dónde está el disminuir el gasto si vas a duplicar lo que le pagas a quien no trabaja? O sea, no tengo palabras para decir la sorpresa y para explicar el tamaño de la gravedad de la situación de Argentina en este momento. Y la parte más triste es que el argentino es como que se acostumbró a esto y sigue viviendo como si nada, como si, ok, vamos a subir otra vez 30% el precio, y otra vez. Pero señores, paren un segundo, ¿ustedes piensan en un jubilado que tiene una jubilación que no le suben? ¿Ustedes piensan en una persona que su sueldo es fijo? O sea que también el pueblo argentino tiene una culpa muy grande de todo esto porque se preocupa por él. Yo he visto que Argentina, o sea, el dólar subía sin parar durante los meses que yo estaba y en un momento bajó, pero fueron y subieron los precios también. O sea, cuando sube el claro. dólar, suben los precios y cuando baja el dólar, lo suben también por si acaso. Entonces también el pueblo argentino tiene la culpa.
porque yo no veo que alguien pare y diga, un momentito, ¿qué es esto? No, se acostumbraron a ese ciclo. Entonces eso en un momento va a explotar y los que van a pagar son la gente, no lo va a pagar el político que ya se organizó, ¿no es cierto?, para no Y sufrir. vos decís que va a explotar. Describime cómo se ve esa explosión, porque una economía que vaya en este ritmo, eh, ¿cuál es el riesgo que crees que trae en el corto, mediano plazo? No creo que mucho más. No, lo que significa explotar es que todos van a ser pobres, porque hoy, por ejemplo, la gente que ahorró algo en dólares eh, debajo del colchón podía ir y vender los dólares cuando subía el dólar. Pero cuando te empiecen a subir ahora los impuestos tremendamente, porque es lo que va a pasar como resultado de todas estas medidas, por ejemplo, otra medida que enumeró Caputo en la misma ocasión es eliminar todo el dinero que el gobierno le da a las provincias, o sea, dejar de pasar dinero a las provincias. ¿Cuál va a ser el resultado? Va a ser una alza de impuestos tremenda de la provincia al ciudadano que vive en su provincia, porque los gastos los siguen teniendo. ¿Y de dónde va a pagar si el gobierno deja de darle dinero? Le va a tener que subir el impuesto al ciudadano. Por ejemplo, en la provincia de Córdoba, de San Luis, de donde sea. Esa provincia deja de recibir dinero del gobierno, pero tiene que seguir manteniéndose. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Le va a pedir más impuesto al ciudadano. Entonces, esa medida que suena populista porque dice dejamos de sacar plata, no, esa medida va a generar un alza de impuestos. Entonces, ¿quién lo va a pagar? El ciudadano. Entonces, lo que va a pasar es que la gente que hoy tenía esos dólares bajo el colchón y se sentía por ahí segura porque tenía un seguro, se le va a ir esa plata también, porque le van a pedir impuestos por todo, le va a subir los precios de todo. Entonces, ni siquiera ese dólar bajo el colchón te va a salvar. Entonces, el resultado, la explosión, es que todos esos que hoy todavía van a los restaurantes, todavía van al shopping center, no van a poder hacer más nada, se van a quedar sin un centavo. O sea, toda la gente se va a empobrecer. Ese va a ser el resultado de esa explosión. ¿Qué tan fácil es gobernar un país con tanto pobre también? Por desgracia tenés razón, porque sobre todo si después vos vas y le das la Si no- ayuda, o sea, claro, para comer va a necesitar del gobierno, entonces eh, nadie va a poder discutir nada en un caso así. no, además difícil, ¿no? Porque no va a haber una clase que pueda sostener toda esa población pobre. Digamos, es como, parece como un contrasentido, ¿no? Por un lado, empobrecer a un país, pero después, ¿quién se lo banca al país? O sea, ¿quién Ah, lo sostiene si ya no hay quien quizás, pague impuestos? bueno, quizás otro préstamo del Fondo Monetario Internacional, anda a saber. Bueno, es muy triste, ¿eh? La verdad que no da mucho ánimo la situación. Esperemos que esto em, se vean algunos movimientos pronto, ¿no? En cambio, en la dirección, hay mucha gente bueno, decepcionada también, pero bueno, no sé, es difícil opinar a veces sobre estos temas porque eh, es muy sensible el tema, ¿no? Cada uno de nosotros lo vive de una manera diferente, pero sí podemos ver cómo afecta en el conjunto de la sociedad, ¿no? Esperemos, Silvia, que esto de algún modo aparezcan nuevas medidas que contrarresten, ¿no? O que de alguna manera equilibren más la balanza. Ojalá, ojalá estas medidas que inmediatamente publicaron y que hicieron públicas, no sé, cambien o vengan con otras medidas y ojalá al final de todo esto se vea que todo este nuevo gobierno sabe lo que hace y que tiene buenas intenciones para salvar al país
Ojalá que sea así, no puedo decir otra cosa, porque de eso depende que no ocurra una catástrofe en la Argentina a nivel económico. Bien. Silvia, hoy hablar, bueno, hoy desde hace mucho tiempo ya el tema de lo que se dice o no a través de las redes, los palabras son castigadas o censuradas, ¿no? De alguna manera. Hoy hablar de economía, hablar todavía de estos temas, está liberado, así como no está liberado hablar sobre salud, ¿no? ¿Está liberado hablar sobre cuestiones políticas o económicas? Yo creo que hay bastante libertad, sobre todo en la Argentina, yo creo que hay mucha libertad para decir cosas, criticar, o sea, sin lugar a dudas, pero también la cantidad de desinformación es tremenda. O sea que, digamos que alguien dice una verdad, es como un granito de arena en un océano de desinformación. Entonces, ya no creo que se maten en censurar a alguien que diga una verdad, porque eh, la fuerza que tiene la desinformación es tan grande que la gente ya genera opiniones basadas en desinformación malintencionada. Y al parecer a alguien le importa mucho la opinión de la gente, porque se esfuerzan tanto en desinformar. Eso es lo que te puedo decir, que sí, que yo creo que hay bastante libertad para hablar de economía, porque se sabe que las opiniones de la gente están basadas ya en tanta desinformación que no les importa, ya que alguien diga una verdad, digamos. Claro, y la desinformación es exprofeso, digamos, o es iniciativa de los, no sé, de los youtubers o de periodistas, o hay toda una organización que está detrás para la desinformación. Todo Todo junto, junto. porque eh, ya la televisión ha perdido tanto de su rating, con razón, porque la verdad que yo creo que hoy ser periodista en las redes oficiales es una vergüenza. Eso es lo único que puedo decir. El que no renuncia tiene que avergonzarse por el trabajo que hacen, trabajo entre comillas. Entonces, han volcado eh, toda la manipulación mediática a las redes sociales, porque ya saben que la televisión ya nadie le da mucha importancia. Entonces, hay mucho esfuerzo a través de las redes sociales para manipular las opiniones del pueblo. Entonces, sí, es un trabajo que se hace de forma muy intencional. Bueno, eh, veremos cómo continúa esta historia, una historia que no es solo de los argentinos, sino de todos. Silvia, yo sé que tenés un compromiso muy importante a través de tu canal, que es comunidadsilvia.com. De allí tenés mucho contenido y vamos a decir contenido que ha sido censurado a través de canal de YouTube especialmente y que, bueno, gracias a este espacio están disponibles y la gente puede acceder a No, ellos. si te puedo corregir, no ha sido censurado en el canal de YouTube, porque yo nunca en YouTube eh, hablé de lo que hablo dentro de mi comunidad, o sea que no he sido censurada porque yo ya sabía que no valía la pena abiertamente hablar de cosas para que me censuren. Y para eso tengo una comunidad que es cerrada, privada, donde se habla ante un público mucho más pequeño que mis canales. eh, y ahí sí hablo con libertad de expresión, esa es la diferencia. Bien. Bueno, es comunidadsilvia.com, después está también en Instagram, en YouTube, Comunidad Silvia, ¿sí? Y Finanzas Conscientes No, eh, permíteme que te corrija. El canal de YouTube se llama Silvia Finanzas Inteligentes, Silvia Finanzas Inteligentes, perdón. Y tu que Instagram, sí, Comunidad Silvia. sí, exacto. Buenísimo. Bueno, Silvia, ¿alguna reflexión final con que quieras cerrar esta charla antes de irte? Sí.
como sin duda, sin lugar a dudas, a nivel mundial existe hoy un manejo político que, por motivos que yo no entiendo, está llevando a una gigantesca crisis económica. No se dejen estar y prepárense, porque todos van a ser tocados por esa crisis. No sigan viviendo su día a día como si nada estuviera pasando, no sean como un avestruz, que no los agarre esa situación sin estar preparados. Esa es mi conclusión, nada más. Definime el preparados igual, de todos modos. Bueno, no es el momento. Yo ahí sí Pero que hablo. cortito, cortito, sé eh, que lo hablas en tu canal, pero prepararnos significa no que no puedo, nos no tome de puedo, sorpresa. no es cortito. O sea, el que quiera que vaya a mi canal de YouTube, donde yo hablo mucho, que se una a mi comunidad, no se puede cortito explicar qué es prepararse. Y el que no sabe lo que es prepararse, bueno, sí que está en un grave problema en este momento, el que no tiene idea. Eso es lo único que puedo decir, que no, el que realmente dice y qué es de cero está en un grave problema. Eso te lo digo sin lugar a dudas. Así que Bien. eso es todo lo que puedo decir al respecto. Bueno, comunidadsilvia.com, entren a la página web y ahí van a ver el despliegue de toda la actividad que desarrolla Silvia. Y bueno, nuevamente agradecerte. Acá ya están pidiendo toda la información sobre cómo llegar a esto que estábamos mencionando en este final. Y bueno, prepararnos. Tiene razón, Silvia, sobre lo que dice y bueno, es extenso el tema, me consta, y bueno, hay que aprovechar toda la información que ella brinda a través de los canales para hacerlo. Silvia, No, y por gracias. último, solo decir, hace 4 años que vengo hablando en YouTube, ni siquiera hay que estar dentro de mi comunidad privada, así que no puedo ahora resumir lo que he hablado 4 años Bien. en un final de un video, ¿no? Así que, Está que perfecto, me, está perfecto. Está muy bien lo que decís. Bueno, vamos entonces en YouTube está el material disponible. Silvia, Finanzas Inteligentes, ahí vamos a poder aprovechar estos 4 años de un material exquisito. Bueno, Silvia, gracias. gracias a vos por invitarme, espero haber aportado algo para que la gente abra la mente un poquito más, eso es lo único que me importa a mí. Así que te agradezco mucho este espacio. Gracias, muchas gracias, un placer como siempre. Y nosotros nos despedimos hasta un nuevo encuentro. Gracias a todos los que nos acompañaron y gracias aquí por estar al aire con nosotros.